Muy bien, estamos aquí con Rapper One. Aquí está en Guadalajara por primera vez en México y tuvimos pues la gracia de traerlo, de que esté con nosotros conviviendo. No sé, Elena, ¿quieres preguntarle algo? Sí, bueno, tengo muchas preguntas que hacerle. Sabemos que eres pastor y una de las preguntas que yo tengo es ¿cómo combinas cómo combinas el ministerio del pastorado con tu ministerio de música de evangelismo? Bueno, primero que todo, buenas noches a la audiencia también. Pero trato de establecer el pastorado a través de la música que hago, porque vengo trabajando en el área del evangelismo hace 18 años, pero también discipulando o pastoreando a la gente que se va convirtiendo, sobre todo en el ámbito urbano, los chicos nuevos que se convierten, que quieren hacer música y todos los recibimos en nuestra iglesia o los derivamos a distintas congregaciones, pero no perdemos el contacto, o sea, siempre hay un contacto paternal, ¿no? Como una especie de pastorado amical con todas las personas que están alrededor de mi ministerio como Radical People, pero también como pastor en la iglesia que se llama Amazing Grace. Quiero hacerte una pregunta. Ese tipo de ritmos urbanos siempre son muy criticados, ¿sí? Y hablo en el pueblo de Dios, ¿sí? Sí. Más sin embargo, yo soy un testimonio de alcance por su música. ¿Tú qué nos puedes decir de esto, acerca de la crítica por ese tipo de música? Y dicen algunos que no va con la alabanza. Bueno, en un principio, cuando uno recién entra en los caminos de Dios y se da, digamos, con el golpe del rechazo de la iglesia misma que no acepta este género musical, uno como que se pone medio arisco, medio tonto, pero después uno tiene que entender que hay cosas que es difícil cambiar o transformar en la mentalidad de la iglesia, porque por años en Latinoamérica se ha llevado un evangelio que ha dado resultado. Hay iglesias clásicas, iglesias conservadoras, y tratar de llevarles este ritmo para ellos es totalmente tirado de los cabellos. Hacerles entender que esto sí sirve, que esto funciona, es complicado porque por muchos años el Señor ha respaldado el método que ellos tienen. Entonces nosotros no queremos ahora tratar de imponerles este nuevo método, que ellos sigan con su método. Sin embargo, cuando nos critican, nosotros respondemos con frutos. Gracias a Dios, yo fundé un movimiento llamado Hogar in the Streets, Dios en las calles, en el año 2011, y bueno, tenemos una extensión en 11 países de Latinoamérica y Estados Unidos, y alrededor de estos 6 años hemos ganado casi 1 millón de personas. Entonces los tenemos registrados, los hemos derivado a muchas congregaciones, centros de rehabilitación, albergues, hospitales, cárceles, gobiernos regionales, gobiernos nacionales. Saben quiénes somos, saben que no estamos jugando. Entonces no necesitamos, aunque suene raro, no necesitamos que la iglesia nos acepte, sino necesitamos que la iglesia acepte más bien que tiene que salir a la calle, porque la necesidad está ahí, ¿se entiende? Entonces, al principio sí, año 99, 2000, 2001 era como una lucha interna, ¿no? Que uno quería, pastor, pero entienda, líderes entiendan, hay que usar esto. No, ya no, ahora queremos más bien que entiendan que sea para ser género, ranchera, hip hop, merengue, rock, lo que sea, solamente es un canal, ¿no? Es un medio, una herramienta para poder acercarnos a la necesidad de la gente. Así como usamos el hip hop, nosotros como movimiento también usamos ropa, le llevamos alimentos, le llevamos zapatillas, le llevamos útiles escolar, o sea, llegamos a lugares donde a veces ni siquiera cantamos, ¿no? Entonces no nos preocupa o no nos mueve el piso ahora si aceptan o no aceptan el género. Eso ya pasó para nosotros. Yo creo que tiene razón, ¿no? Que vale que Dios te confirme, y siendo que te confirme con frutos, pues exacto, ahí está, ¿verdad? Exacto. Bueno. Otra pregunta, Rapper.
vemos el movimiento social que estás haciendo. ¿Qué tal? Ya sabemos que pues la iglesia no acepta estos géneros, lo sabemos. Y yo escuchaba hace unos días un testimonio tuyo, quería saber más de ti, estaba escuchando que cerca del 1999 fue cuando empezaste a desarrollar la música, sí, ¿cierto? Sí, sí. Nosotros también estamos a partir de ese tiempo escuchando música y fue justamente el tiempo cuando todos atacaban, Sí, sí. no solamente el hip hop, sino todo lo que no fuera. Todo lo que no estaba en los parámetros. Los parámetros. Exactamente. Pero ahora, ¿qué tal cómo sobrellevas la crítica con los colegas? O sea, hablando con los demás pastores. Ya sabemos que no aceptan la música, pero, y sin el afán de ofender, esto no es con el afán de ofender, pero ¿cómo, o sea, tu estilo, cómo sobrellevas con los colegas? Bueno, pues teológicamente en el simbolismo hebreo espiritual, el óleo o el aceite representa el Espíritu Santo. Y nosotros hemos aprendido a ser llenos del Espíritu Santo. En mi país se dice, cuando algo no te interesa, échate aceite para que te resbale. Entonces, tenemos el Espíritu Santo y la verdad lo que digan, como digo, no nos mueve el piso, ¿no? En realidad, el apóstol Pedro decía, preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres, agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, no estoy diciendo que sean desagradables nuestros colegas o que estén fuera del orden que Dios quiere en este tiempo, pero respetamos lo que ellos hacen porque son gente de testimonio. Probablemente yo llegué a la iglesia por la oración de ellos, aunque si bien es cierto no me predicaron, pero alguien tuvo que creer por mí y eso yo lo respeto y lo valoro mucho. Sin embargo, las críticas de alguna u otra manera nos ayudan a corregirnos, ¿no? A corregir nuestros pasos, de repente a prepararnos más. Una de las cosas que la iglesia ha atacado fuertemente al género urbano o ha tomado un poco el género urbano es porque los raperos, los hip hoperos o la gente que hace un género no convencional son gente que no tiene preparación teológica, son gente que por lo general están por emoción o que se dejan llevar por la efervescencia de la música, ya yo quiero ser mi pastor, ya yo quiero rapear, pero no tienen una formación académica dentro del parámetro espiritual, no tienen fundamento, no hay principios. Entonces cuando se entrevistan o cuando tienen que hablar con un pastor, los pastores se encuentran dentro de ellos muchas falencias, demasiadas falencias, y dicen, bueno, ok, te voy a usar solo para el numerito, para el especial del sábado. Sin embargo, no le dan la trascendencia que uno como hombre de Dios tiene que tener. Entonces nosotros ya hace 7 años o 6 años implementamos lo que es la enseñanza teológica dentro del género urbano. Preparamos a los raperos, a los que están en la calle, a los despreciados, a los desechados, justamente para que se dé cumplimiento de lo que Dios dice, ¿no? Que a los vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al entendido. No lo hacemos con el afán de avergonzarlo, sí, mira, no, sino porque necesitamos que las generaciones se levanten y se preparen en el conocimiento de Cristo, porque al final eso es el todo del hombre, ¿no? Salomón dice, el todo del hombre es honra a Dios y obedece su mandamiento. La mejor manera de honrarlo es conociéndolo. Y nosotros tratamos de inculcarle a la generación urbana que conozca a Cristo, sus fundamentos, sus parámetros, sus principios, y que entiendan de que el hip hop o la música urbana no lo es todo. Que si Dios te dice que lo dejes, tienes que dejarlo y tienes que hacer lo que Él quiere que hagas. Y conocemos testimonio de gente que nos acompaña y han terminado su carrera, se han retirado del rap, ahora son abogados. Dentro de nuestro equipo tenemos doctores, veterinarios, psicólogos, asistentes sociales, ingenieros, o sea, de todo, que ya no ejercen la música urbana, pero que sí ejercen el evangelismo y nos acompañan a las campañas. Así que, bienvenida, nos fortalece todo. Quiero hacerte una pregunta. Yo sé a lo mejor en esas te podrías alargar. Yo sé que estás cansado, pero a mí sí me interesa saber cómo tu testimonio, cómo llegaste a Cristo, cómo llegó Rapper One a Cristo, qué hacía antes y qué impacto ha tenido cuando Jesús llega a tu vida. Yo vengo de una familia disfuncional, como casi el 65%
de los habitantes de mi país están inversos o han transitado por familias disfuncionales, ¿no? El papá en casa, pero la mamá no, o la mamá en casa y el papá no. O en el peor de los casos, como era el mío, los dos en casa, pero como que no existían. Entonces, al ser muy pequeño y ser el segundo de 3 hermanos, siempre traté de mostrarme un poco más duro o más fuerte, en el sentido de que cuando había pelea en casa, mi hermano mayor se iba con mi mamá y el menor se iba con mi papá. Y yo quedaba al medio. Si yo decidía por uno de los dos, entonces quien tenía más hijos a su favor era el ganador de la pelea. Entonces yo decía, bueno, no quiero que ninguno se sienta ganador, o yo no quiero sentirme culpable de que mi papá le eche la culpa a mi mamá o viceversa. Entonces yo me quedaba solo y me iba a la casa de un abuelo, qué sé yo, o soportaba las lágrimas o el dolor que tenía. Sin embargo, eso iba creando en mí una especie de carcasa, ¿no? Una coraza de frialdad, una coraza de ser calculador. Yo era muy calculador, muy frío, una persona que no lloraba. Y hasta el día de hoy me ha pasado la factura, porque pocas veces he llorado, aún estando en Cristo. Y me sumergí en el mundo de la violencia. Era una persona muy violenta, una persona que trataba de arreglar todo con golpes, con violencia, y fui líder de una barra en mi país, del equipo más importante y una de las barras más grandes de la zona donde yo vivía. ¿En qué equipo? Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima Es futbolero, igual que sí, es un fútbol totalmente. Entonces tenía muchos amigos, pero también tenía demasiados enemigos. Y me acuerdo que ya Dios me estaba llamando, porque había pasado por casos de enfermedades extrañas que los doctores no daban por qué, y había pasado por momentos difíciles. Tuve un accidente, bueno, no fue un accidente, fue una pelea donde iban a apuñalar a mi hermano y yo metí la mano para que no lo apuñalen. Después mi madre vino de los Estados Unidos a visitarnos y llegaron los de la otra barra a querernos matar y se querían meter en mi casa. Mi mamá se desmayó en la puerta, le dio como un ataque cardíaco y todas esas cosas empezaron a hacer un trato de Dios, ¿no? La Biblia dice que con lazos de amor te he llamado. Y sí, Dios me llamó con lazos de amor, pero cuando uno entiende la etimología de la palabra lazo es algo que te sujeta. Y cuando tú te resistes a esa sujeción, terminas dañándote. Y yo me resistía a Dios. Y Dios me jalaba y el lazo se apretaba más. Es como las esposas de los policías, cuando tú las fuerzas, se van cerrando más. Sin embargo, son necesarias para ordenarnos. Y yo era terco y yo no quería, y yo me hacía el loco, me hacía el tonto. Dios me hablaba y yo como que me sacudía y decía, esta voz no puedo escucharla. Y hasta que ya no di más. El Señor me llamó, me acerqué a una iglesia bautista, que fue la iglesia donde yo me convertí a Cristo, y encontré un pastor que era la viva imagen de Dios en ese momento, porque me ayudó mucho, trató con mi carácter, levantó mi vida, cambió la perspectiva que yo tenía. Pastor Miguel Ángel Caballero, a la iglesia bautista, y yo me convertí, llegué, y me acuerdo que yo estaba así como estoy vestido ahora, tenía los dreads un poco más largos todavía, ¿no? Un poquito más largos, y era un rapero, y era el delincuente del barrio, ¿no? Era el pandillero del barrio, y donde todos me saludaban, pero me tenían como entre miedo y rencor, y como que querían, ¿por qué no se va del barrio? ¿Por qué no lo matan? Una cuestión así. Y cuando yo iba a la iglesia no era la excepción, porque la mayoría era del barrio, y yo me sentaba atrás y me miraban así, pero toda la gente cuando yo entraba como que agarraban sus carteras y se ponían la Biblia encima de acá, y yo los miraba nomás y observaba. Yo siempre he sido muy calculador, siempre soy muy callado, siempre, muy callado. Hablo cuando me preguntan. Entonces observaba y justo caigo en una campaña de unos pastores, un apóstol llamado Juan Fariño, de Guayaquil, Ecuador, y él empezó a dar una semana de clases acerca del Apocalipsis, el arrebatamiento, el mensaje de las 7 iglesias, las copas de las iras, todo eso.
Entonces yo entré justo en una etapa, si bien yo estaba en el primer amor, pero yo tenía miedo, era nuevo, o sea, yo todos los días oraba que si moría, si me mataban, que me iba al cielo. No entendía que ya Dios me había cambiado y me había salvado. Pero yo todos los días, Señor, si me matan mañana, déjame ir al cielo, por favor, y todo eso. Y este predicador, yo llego un día miércoles, me acuerdo, y me dice la Biblia, en el libro de Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que necesitas vestirte distinto. Y córtate el cabello. Y yo tenía la drex acá, larguísimo. Y yo la miré y le dije, ¿eso es lo que quiere Dios? Sí, eso quiere Dios. Ok. Fue a mi casa y me corté el cabello. Porque entendía que eso es lo que Dios quería en ese tiempo para mí. Con el tiempo entendí que no tenía nada que ver la apariencia con la vida espiritual o la comunión que uno tiene con Dios, pero me sirvió para formar mi carácter. Entendí que si hay algo con el cual hay similitud entre el corazón de David y el corazón de Jehová, cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová, el apóstol Pablo da un poquito de claridad en torno a eso, porque dice, y David era conforme al corazón de Jehová porque él hacía todo lo que Jehová quería. Entonces yo entendí que no importara cuánto me doliera o cuánto tenía que dejar, simplemente tenía que hacer lo que Dios quería que haga. Entonces me convertí en febrero del 99. En marzo yo le dije al pastor que quería servir. Le digo, pastor, yo quiero servir, quiero cantarle a Dios. Y mi pastor me dijo, ya, está bien, vas a entrar al ministerio de alabanza. Me puse una guitarra. Le dije, no, pastor, yo quiero rapear, yo quiero cantar. Yo hago rap. ¿Qué es eso? Me dijo, 99, o sea, cantar. Si ahora es difícil, hace 18 años, o sea, imagínense. Y me dice, no, pero ¿qué es eso? No, pastor, es el rap. Y empecé a rapear, el pastor se asustaba, se agarraba los lentes, se lo seguía. Pero él fue muy sabio, me dijo, mira, vamos a dejar que ensayes, yo voy a hablar con el consejo de la iglesia. Y practica, me dijo, practica, si tienes canciones, practica. Solo que no le digas a nadie, pídeme la llave en secreto, espero que no vayan a ver esto después. Pero ensaya los lunes, por la mañana. Y bueno, hablé con 3 muchachos de la iglesia que no tocaban ni la puerta. El baterista aprendió a tocar ahí, igual el bajista y el tecladista. Solo tocábamos 2 notas. Ya, eso era lo único que sabíamos. Ensayamos desde marzo hasta diciembre del 99. En diciembre del 99 se corrió una ola muy fuerte de que Jesús venía, porque se dice que venía el tercer día y tal y todo eso. Entonces, el 31 de diciembre se hizo una vigilia en toda mi zona y se juntaron todas las iglesias a recibir a Cristo. El 31 de diciembre, para que venían los mil y la gente ya se viene Cristo, nos vamos con él. Y el pastor nos dijo, van a tocar en la vigilia, ¿ok? Porque necesitamos llevar 2 números, todas las iglesias están llevando 2 números y nosotros solo tenemos alabanza y el teatro no va a ir, así que vas a cantar. Amén. Dijimos, preparando toda nuestra canción. Llegó las 2. El pueblo orando, Padre, si vienes a tu iglesia, somos todo eso. Y eran como las 4 de la mañana. Yo, pastor, luego va a venir Jesús y no hemos cantado. Déjenos cantar una canción, le digo. Ahorita va a venir, le digo. Porque se venía siempre como el alba va a amanecer ahorita y se activa todo y no hemos cantado nada. No, ya, esperen, ahorita va a entrar. Vamos como a las 5 de la mañana con una canción y esa fue la confirmación de parte de Dios para el pastor de nuestra iglesia y para el consejo. Porque Dios se movió de manera especial. Incluso, yo no recuerdo lo que canté ese día, pero una canción duró como 15 minutos. Y fue de Dios. Entonces, ahí arrancamos y el pastor entonces me tomó como un aliado en el evangelio. Salíamos con un bombo y con unas pañeritas, porque eran bautistas, imagínate. Pero se estaban renovando, había caído el Espíritu Santo, la gente empezó a recibir dones y empezaron a hablar en lenguas y había revelación, interpretación de lengua, profecía. Todo eso sucedió y terminamos siendo iglesia bautista renovada. Y salíamos con un bombo y unas panderetas, con una guitarra a las plazas a predicar el evangelio. Entonces ahí el pastor formó un corazón evangelista.
¿no? Corazón evangelista, porque salíamos y a veces nuestro público eran las palomas, el Señor ha sido bueno. Después, al año y medio, yo decido estudiar en un instituto bíblico y hablé con el pastor para mudarme a la iglesia donde estaba el instituto. Y el pastor me bendijo, me dijo, y todo lo que aprendas, tráelo el día que Dios quiere que lo traigas. Entonces me cambié, me mudé de iglesia, estuve en el instituto bíblico, aprendí muchas cosas y bueno, empecé a servir a una iglesia que era Campeones para Cristo, que tenía la cobertura de Camino de Vida, que es mi cobertura actual. Entonces los pastores siempre han sido muy flexibles, muy de Dios, y entonces durante estos 18 años yo he apoyado a muchas iglesias en el área evangelística y en el área del pastorado juvenil. La iglesia siempre me ha dicho, anda, y cuando tengas que regresar, regresa. Si no, no regreses. Entonces estoy apoyando varias iglesias y la última que apoyé fue desde el año 2011 al 2014 a unos pastores de Chile que levantamos una iglesia en Perú. Pero bueno, nuestro trabajo terminó ahí, cerramos esa etapa y yo le dije a mi pastor que quería regresar. Y me dijo, no, ya no regreso, acá no te quedemos, haz una iglesia en tu casa. Y pero pastor, ¿cómo va a hacer iglesia en mi casa? Tú estás loco, ¿qué le pasa? Haz una iglesia, si en 2 semanas no da fruto, entonces regresa, si no, no vengas. Entonces empezó a dar fruto y arrancamos la iglesia en el 2014. Y bueno, ahorita estamos trabajando. Hay un caso bien raro, un caso muy sui generis, porque a pesar de que tengo 18 años predicando el Evangelio y sirviendo otras iglesias, como iglesia no hemos hecho campañas, porque Dios nos ha dado una comanda de que durante 3 años tenemos que preparar al pueblo. Entonces estamos llevando un discipulado extenso, un discipulado amical con la gente de la iglesia, para que durante estos 3 años ellos se preparen a recibir lo que vamos a traer. Porque no queremos, y ya nos ha pasado, que llega gente y en nuestra torpeza se terminan yendo. Entonces, si Jesús preparó a 12 personas durante 3 años para recibir todo lo que vino después, entonces nosotros también queremos hacer algo similar y estamos preparando a la iglesia. Entonces, los sacamos a predicar, todos los miércoles estamos repartiendo alimentos físicos y espirituales a los indigentes, toda la iglesia, todos. Porque antes solo era los jóvenes o el ministerio urbano, pero es el trabajo de la iglesia. Entonces hemos comprometido a la iglesia, desde la hermana que barre hasta la hermana más anciana, y a los niños, mis hijos van conmigo, van los niños de la escuela dominical, todos, salimos a la calle, repartimos comida y predicamos el Evangelio. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Como le digo, tenemos sede en Bolivia, en Chile, Ecuador, aquí en México, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Costa Rica, y Perú, obviamente. Sí, Perú. Y ahí estamos trabajando. Otra pregunta, Rapero. ¿Cuántos álbumes hasta la fecha? Estoy grabando el álbum número 17. Tengo 16 álbumes. Escuché hace unos días que sacaste álbumes simultáneos. Sí, desde el año 2015 voy sacando de 2 en 2. ¿Por qué? Porque escribo mucho y veo muchas cosas y el Señor me da muchas cosas y yo trato de escribir todo lo que se me venga a la mente. Algunas quedan ahí y después me acuerdo que estaban ahí y las edito, ¿no? Las remasterizo y todo. Pero por ejemplo, cuando decido hacer una producción me salen 25 o 30 canciones. Gloria a Dios. Entonces yo digo, meter un disco con 30 canciones, no, mejor lo saco 2 de 15. ¿No? Entonces probé en 2015 así, con el álbum Root Voice, el volumen 1 y el volumen 2. Y en 2016 dije, voy a componer a ver qué sale. Empecé a escribir y como en 4 días hice algo, como 17 canciones. Y dije, voy a completar unas 10 más por si acaso, para escoger. Al final saqué 2 discos, el Así Soy Yo y el Chables, también en simultáneo. Y ahora estoy haciendo 2 discos también, que es el Amazing Grace
y otro que todavía no tiene nombre, pero por ahí puede llamarse Making Revolution, que es Haciendo Revolución. Y hasta la fecha, ¿cuántas canciones tienes? Sí, son como entre 20 canciones por disco, no sé, como 300, ¿no? Gloria a Dios. Más o menos. Más las colaboraciones y canciones que he hecho para otros compositores. Sí, unas 300. Gloria a Dios. Sí, más o menos. Muy bien. Pues no te agradecemos mucho la entrevista. Yo sé que tú estás ya bien cansado, ya quieres descansar. Nada más si puedes decirle allí a la cámara acerca de Radio El Vive y Radio Manantial de Vida.org, que si pueden escucharnos por ahí. Claro que sí. Claro que sí, invito a toda la audiencia a mantenerse pegado a la sintonía de Radio El Vive y Radio Manantial, ¿verdad? .org. ¿Así es? Sí. Radio Manantial de Vida. Radio Manantial de Vida.org y Radio El Vive. .com. Así que no se despeguen de la audiencia y manténganse siempre en sintonía. Que Dios les bendiga al máximo. Bendiciones.